Gracias a ustedes por estar. Sometido a algunas situaciones de orden personal, estaba lejos de pensar de hacer uso de la palabra en este escenario democrático. Un llamado de Guillermo hace 48 horas me quitó la realidad que vivía y, para explicarlo breve, estamos hoy acá con ustedes. Algunas consideraciones a compartir. ¿Cuál es la importancia para razonar tan especial frente a un gobierno que se va, pero no se ha ido, y un gobierno que vendrá, pero no ha llegado? ¿A quién dirigir la palabra en semejante escenario? Naturalmente, a todos ustedes, que son el fruto de los desvelos, la gente. Al pueblo que le tiran encima a veces, hundida en demagogia, falsedad, angurria de poder, una carga de angustias. Los pueblos encuentran siempre, como un trasfoguero de coronilla, la voluntad de esperanza para reavivar su llama con más fuerza. A este país le suceden cosas paradojales. Algún irresponsable cuyo caudal electoral se desconoce, que usa una vez sí y otra también la complacencia de los medios masivos nacionales de comunicación, se permite hace pocas horas discutir el título de trabajador con un tambero. Este síntoma manifiesta con claridad cómo hemos ido tomando los relatos y apartándonos de la verdad. ¿Hay acaso alguien en este país con más credenciales para reclamar que la tierra es un bien social que los lecheros? ¿Hay alguien que le puede discutir su capacidad de trabajador, a quien amanece y anochece de lunes a domingo permanentemente, sin horas, ni feriados, ni licencias, abrazándose entre los corrales y procurando, a través de su esfuerzo, dignificar la vida de los otros? ¿Hay? ¿Alguien tiene más legitimidad que ellos para arrogarse el destino que quería Artigas para los ocupantes de la tierra? Nadie. El que cree otra cosa renuncia al camino de la verdad. Vaya a saber por qué intereses, pero renuncia. Nadie que esquive la verdad puede encontrar el destino de la razón. Los orientales somos aquellos, o deberíamos ser aquellos, que vivimos en la geografía de Uruguay. Pero el Uruguay no es uno solo, como proclama el movimiento. Desde su origen, la mitad de nuestros hermanos o más habita en Montevideo. Otro tramo se desplaza por la faja costera y el turismo. Y el resto arde y palpita el latido del corazón del interior profundo. Pero no es un mazo de baraja donde se pueden entreverar las cartas y por ende se puede dar de nuevo. La obligación es sintonizar de alguna manera los estremecimientos de los nuevos tiempos. Algunas veces los caminos están ahí, de cada generación, los más iluminados los fueron marcando. Otras veces no. Y hay que tener coraje para asumir la responsabilidad de marcar las huellas, coraje y decisión. Hay que afianzar la tarea de gobernar, democratizar. Gobernar no es imponer. La soberbia no es buena consejera. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega está en su puerta, dijo Yupanqui, y dijo bien. No sirve escuchar los adulones, los entornos designados a dedo, los amichis.
Hay que realizar la tarea entre todos. Una patria con excluidos no es una patria real. Hay que mirar afuera, a auscultar el latido del corazón de la gente, escucharla, empujarla a discutir. No divide el que obliga a pensar cuando tira los hechos al escenario público. Divide el que no quiere que los demás piensen. Ese es el que divide. La victoria siempre es un enorme desafío a la responsabilidad. Hay quienes se acuerdan muchas veces de la democracia para usarla y servirse de ella, pero muy pocas veces para respetarla. Mucha gente dio la vida por este país. Sería importante que nosotros estuviéramos dispuestos a entregar toda la vida nuestra para defenderlo. Una cosa es cambiar la manera de pensar, que es una actitud normal en la vida humana, y otra muy distinta es encontrar la manera de acomodarse. Ese es uno de los desafíos más importantes para quien quiera que sea que alcance la tarea del gobierno. Lo que se decía y se reclamaba ayer desde la oposición no son palabras huecas hoy en el poder. Todo lo contrario. Debe ser el más caro de los compromisos con quienes eligieron. No puede tejerse el destino de un país lleno de miedo. Nadie puede alcanzar privilegios, desde el desatino de la patota exacerbada. Hay que pelear por los derechos que no tienen nada que ver con los privilegios. Ningún poder político, sindical, puede manejar millones y millones de pesos sin detallar a sus conciudadanos pormenorizadamente, cuánto, cuándo y cómo se maneja. El poder sindical tiene que tener personería jurídica y el poder sindical tiene que tener voto secreto. El poder judicial, el poder sindical debe ajustarse a la trama jurídica del país como cualquiera de nosotros, los uruguayos. No puede invadir una propiedad privada por la fuerza. No puede prohibir el derecho a trabajar del otro por la fuerza. No lo dice el que habla, no lo dice un solo Uruguay, lo señala el contexto jurídico nacional e internacional. Y la mejor manera de no arrodillarnos nunca ante ninguna tiranía es arrodillarnos siempre frente a la ley y la Constitución. Los partidos políticos, la coalición que perdió y la coalición que ganó, tienen la obligación de analizar triunfo y derrota, de oxigenar los pulmones y llenarlos con el aire nuevo que impulsan las horas transformadoras. Sin facilismo. La presencia de un solo Uruguay marca un hito que quizá aún no se haya medido concienzudamente. Un solo Uruguay sabe que la democracia es el derecho a la protesta, pero es también la obligación de la propuesta. Al movimiento lo ataron y lo desataron varias ideologías partidarias. Lo eliminaron de las mesas oficiales que convocaba el gobierno, donde se sentaba el resto de las agremiaciones del país. Lo prohibieron y lo hostigaron en Montevideo. Y aquí está, vivito y coleando. No corta las calles, no pinta los muros, no invade para expresar su pensamiento, ningún derecho ajeno. Es libre, sin otro compromiso que buscar en consultas con otros un mejor destino para Uruguay. Un país justo, equitativo, culturalmente cada día mejor, y donde la salud pública alcance todos los estamentos sociales sin discriminación. Nos vamos a ir hoy como vinimos aquel primero 23 de enero, a Durazno. Sin una gota de odios,
ni resentimientos. La tarea es otra y nosotros tenemos muy claro que es otra la tarea. El futuro es el marco a crear, quizá ya no para nosotros, que atravesamos el mediodía de la vida al galope, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Sabemos que la tarea por venir, aún para el más acaudalado de buenos propósitos y honradez, va a ser difícil. No ignoramos que la suerte de la economía es el impulsor de las grandes explosiones sociales que pueden marcar el rumbo de la República, y es un tema vital. Sabemos que eso toca la médula. Perón decía que la víscera más sensible que el hombre tiene no es el corazón, es el bolsillo. Eso se entiende claramente cuando afloran las necesidades prioritarias, el sueño de pagar el alquiler, la casa propia, la educación de los hijos, el plato de comida arriba de la mesa, no en los comedores públicos. Pero como dijimos aquel 23 de enero acá en Durazno, lo más importante que este país tiene es la libertad. Para alcanzarla los uruguayos en la redota, detrás del mejor de todos nosotros, quemaron sus casas, abandonaron bienes y haciendas y encendieron ese fuego mágico que aún subsiste, arde y contagia. ¡Viva la patria!